Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Acompáñeme en su Biblia al 10º capítulo de Mateo. Mateo capítulo 10. En la experiencia maravillosa y continua de estudiar el Evangelio de Mateo, hemos llegado al capítulo 10. El capítulo comienza con una presentación de los 12 discípulos y a partir de ahí pasa a su envío inicial en el ministerio. Antes de que entremos a cómo el Señor los preparó y los envió, hemos estado viendo quiénes son. Y simplemente como contexto, permítame leer los versículos 1 hasta la primera parte del versículo 5. Hablando del Señor, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús. Ahora, esta es la cuarta parte de nuestra serie de los hombres del Maestro, y hemos estado viendo estos individuos a quienes nuestro Señor escogió y envió a predicar el reino, a sanar, echar fuera demonios. Hemos descubierto, creo yo, que es fascinante darnos cuenta de que a pesar de lo que se cree de manera tradicional de ellos, fueron hombres muy ordinarios, comunes y corrientes, muy parecidos a nosotros. Realmente todo lo opuesto del aire de santidad que podríamos suponer les perteneció en casi de una manera fuera de este mundo. Simplemente al presentar nuestros pensamientos para esta mañana, estaba leyendo una cita esta semana de Henry Drummond, quien fue un autor, predicador, quien escribió el pequeño libro La cosa más grande en el mundo, de 1 Corintios 13. En una ocasión, cuando él estuvo en Inglaterra, se le invitó a hablar en un club de Londres de alta sociedad. Al llegar, él se dio cuenta de que todos los miembros estaban presentes y todo estaba arreglado para su mensaje. Y comenzó su discurso con esta verdad muy provocativa. Damas y caballeros, la cuota de entrada al reino de los cielos no es nada. No obstante, la suscripción anual es todo. Ahora, esos hombres en ese club sabían lo que eran suscripciones anuales y cuotas de entrada. Así es como entraron. Fue una introducción bien establecida. Y así es en el reino de Dios. La cuota de entrada no es nada, es un regalo gratuito. La suscripción anual es todo. Ahora, en esta serie de Mateo 10, estamos examinando a hombres que estuvieron dispuestos a pagarlo todo. Estuvieron dispuestos a hacer el sacrificio definitivo. Estuvieron dispuestos a darle la espalda a su profesión, su estilo de vida, sus hogares, sus propias decisiones en la vida, por seguir a Jesucristo. Estos 12 entregaron todo. Dejaron sus redes, sus mesas de recaudación de impuestos, sus involucramientos políticos, sus proyectos, totalmente comprometidos con seguir a Jesucristo a donde quiera que Él los guió. Y quiero señalarle que fueron unos cuantos entre muchos que no estuvieron tan dispuestos. Acompáñeme por un momento a Juan capítulo 6 y quiero darle un contraste a partir del cual el mensaje en esta mañana creo que va a desarrollarse con un significado más profundo. Ahora, Jesús tuvo a muchos que lo siguieron. De hecho, multitudes innumerables lo siguieron. Fueron atraídos a Él por su personalidad magnética, fueron atraídos por el poder de lo que dijo y su eco de la verdad y convicción en sus corazones, fueron atraídos por su capacidad de hacer milagros y señales y maravillas, quedaron fascinados por Él y por las cosas que Él dijo e hizo. Y entonces, a donde quiera que usted vea a Jesús, usted vea esta masa de personas siguiendo. Ahora, todas estas personas en un sentido u otro podían ser clasificadas como discípulos, porque la palabra mathetes en el griego simplemente significa un aprendiz.
Estaban recibiéndolo todo, aprendiendo de Él. La palabra realmente no dice nada acerca de su compromiso. Esa es la razón por la que el capítulo 10 de Mateo comienza con 12 discípulos y después un versículo más adelante dice apóstoles. Primero fueron aprendices, después fueron enviados cuando habían mostrado que habían aprendido sus lecciones. Pero no todos fueron enviados porque no todos estuvieron dispuestos a aprender todas las lecciones. Para efectos de ilustración, observa el versículo 26 de Juan 6. Es la mañana después de que Jesús había alimentado a los 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Conforme irrumpe la mañana, Él ve a la misma multitud de regreso otra vez. Digo, ¿por qué no? Recibieron una cena gratuita, ¿por qué no? Para un desayuno gratuito. Y entonces todos están de regreso. Y Jesús les dice en el versículo 26, de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis los milagros, sino porque comisteis los panes y fuisteis saciados. En otras palabras, Él les dice, su interés en mí no es sobrenatural. No es porque vieron la mano divina de Dios. No es porque vieron milagros, los cuales hablaron de la dimensión divina. Es porque comieron y quedaron satisfechos. En otras palabras, está viviendo a un nivel totalmente físico. Y su atracción hacia mí tiene que ver con alimento gratuito y curaciones físicas. Versículo 27. Dejen de trabajar, es lo que Él dice, por el alimento que perece. Más vale que comiencen a trabajar por el alimento que es para vida eterna. En otras palabras, más vale que dejen lo físico y se concentren en lo espiritual. Necesitan dejar la dimensión natural por lo sobrenatural. Necesitan estar más preocupados con la eternidad de lo que están con el tiempo, con el cielo de lo que están con la tierra. Se vieron atraídos a Él por lo que podían ver que se aplicaba a su vida física, sin pensar realmente en lo espiritual en absoluto. Y entonces Él no los va a aceptar a ese nivel y Él los empuja más allá de eso, pasando al versículo 53, mismo día, misma multitud, misma situación. Y de nuevo les dice, de cierto os digo, a menos de que comáis de la carne del Hijo del Hombre y bebed su sangre, no tenéis vida en vosotros. En otras palabras, cuando están pensando acerca de la vida, no piensen en ella a nivel físico, piensen en ella a nivel espiritual y reconozcan que a menos de que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen vida en el plano espiritual. El versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es alimento, en realidad, el alimento real, Aleph, es real, y mi sangre es bebida real. El tipo más genuino, el cual es espiritual, el que come mi carne y el que bebe mi sangre, mora conmigo y yo en él. Ahora, esta es una afirmación sorprendente. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Simple, realmente. Él no está hablando de comer físicamente su carne y beber su sangre. Eso sería canibalismo. Cualquier persona sabe eso. Él está haciendo una analogía. Y Él está diciendo, no pueden venir a mí simplemente para que les conceda deseos físicos. Deben recibirme en mi totalidad. Me van a recibir en base a esto, todo o nada. Él simplemente está diciendo, tienen que recibirme en mi totalidad como si me estuvieran consumiendo todo lo que soy, todo lo que digo, todo lo que hago. Querían alimento gratuito y milagros, pero no estaban interesados realmente en recibir a Jesucristo por todo lo que Él era. Observa el versículo 60. Muchos, por tanto, de sus discípulos, aprendices, cuando lo oyeron decir esto en la sinagoga ahí en Capernaum, dijeron, palabra dura es esta. ¿Quién puede oír esto? Ahora, algunas personas dicen que esto significa que no lo entendieron. No estoy de acuerdo con eso. Creo que lo entendieron de manera perfecta. La palabra dura es scleros, inflexible, rígido. Y están diciendo, esta es una afirmación ofensiva, imposible de aceptarse. No están diciendo que es difícil de entender. Es dura, no hace concesiones.
es absoluta, está determinada, no es flexible. Jesús está diciendo, únicamente yo tengo la capacidad de darles vida y tienen que recibirme todo lo que soy yo para tener esa vida. Y están diciendo, no podemos recibir eso, no podemos aceptar eso. Como puede ver, los discípulos falsos, y usted piense si esto no es verdad, simplemente piénselo, los discípulos falsos rechazan las palabras de Cristo, solo reciben lo que encaja con su estilo de vida. Esa es la razón por la que hay tantas personas en la actualidad que quieren subirse y estar con el grupo y quieren identificarse con Jesús y quieren decir que son nacidos de nuevo y llevar una cruz colgada de su cuello o la señal de un pez en su auto y quieren hablar de Jesús, pero cuando comienza a apuntarlos en la dirección de mandatos explícitos en la Biblia, no están interesados. Los discípulos falsos, en últimas, aceptarán únicamente lo que encaja con sus deseos y su estilo de vida, pero van a dejar todo lo demás. No les gustó lo que Él dijo, y lo entendieron. Y como resultado de eso, Jesús dijo en el versículo 61, ¿acaso esto os ofende? Él no está diciendo, ¿están confundidos? Él dice, ¿esto les ofende? Y Él usa escandalizo. La palabra escandalizo básicamente tenía que ver con un palo que estaba en una trampa y colocaban la carnada en el palo y el animal venía y el palo los mataba, porque tan pronto como llegaba la carnada, metían el palo y la trampa caía y estaban muertos. ¿Qué está diciendo? Le está diciendo, cuando les alimenté estaba bien, cuando los curé estaba bien. Teníamos algo estaba pasando, pero cuando les dije, me reciben todo o nada, ¿acaso eso mató nuestra relación? ¿Eso terminó algo que teníamos? ¿Fue una trampa para ustedes que hizo que se esfumara la esperanza de alguna relación para nosotros? ¿Eso lo terminó? Y de hecho así fue. Vaya al versículo 66. A partir de ese entonces, muchos de sus discípulos retrocedieron. ¿Retrocedieron a dónde? Simplemente retrocedieron. Regresaron a su vida anterior. Y ya no andaban más con Él. ¿Por qué? Se esperaba demasiado. Se demandaba demasiado. No estaban interesados en un compromiso total. Aventaron la toalla. Desertaron. Alimento gratuito, maravilloso. Curación, súper. Compromiso, no estoy interesado. Versículo 67. Jesús le dijo a los 12, escuche, después de que todo el mundo se va, adivine quién está todavía ahí. 12 hombres. Lo que estoy tratando de mostrarle es que estos no son simplemente personas que están siguiendo por seguir. Estos 12 son los que calcularon el costo, perseveraron, pagaron el precio cuando el resto se fue. Y Él les dijo, ¿acaso queréis iros también vosotros? Y no entiende que en inglés o español tiene que ver el griego. El griego es una clase de condición para la que usted espera una respuesta no. En otras palabras, Jesús dijo, como si usted lo estuviera viendo en el griego, ustedes no se van a ir, ¿verdad? Pedro habla por el grupo y dice, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y creemos y estamos seguros de que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después Jesús señala que inclusive entre ellos, uno de ellos era un diablo. Pero el punto era este, la multitud a nivel superficial estaba en lo físico. Pedro dice, hemos ido más allá de esto, estamos viendo una verdad espiritual, te vemos como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo entendiste, Pedro? Ahora, ¿por qué lo llevé usted ese pasaje? Regrese a Mateo 10. Porque, amados, quiero que entiendan que estos hombres con los que estamos tratando en este capítulo son hombres que han tomado la decisión, han cruzado la línea, han hecho el compromiso total, van a seguir a Jesucristo comiendo su carne y bebiendo su sangre y pagando sea cual sea el precio que tiene que ser pagado. Compromiso. ¿Se acuerda usted del discípulo que se fue porque quería sepultar a su padre? ¿Se acuerda del discípulo que se fue porque quería decirle adiós a sus parientes? ¿El discípulo que se fue porque quería comodidad? Así no son estos hombres. Estos han hecho el compromiso y pagado el precio. Esta es la crema innata, lo mejor. ¿Por qué digo eso? Porque estoy a punto de presentarle a usted 3 hombres de los que no conocemos nada. Y por lo menos, si no conocemos nada más, debemos saber que hicieron el compromiso, ¿verdad? Porque cuando usted toma nombres oscuros, y vamos a estar viendo hoy a Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y Simón, el celote, por lo menos si no sabemos nada de ellos, la tendencia en cierta manera es verlos como
una especie de seguidores de segunda clase, cuando el hecho es que hicieron el mismo compromiso que Pedro y el resto de ellos. Cruzaron la línea en absoluta obediencia a Cristo. Ahora hemos estado haciendo una pregunta, y la pregunta que hemos estado haciendo es: ¿qué tipo de personas usa Dios en su servicio especial? Cuando el Señor salió a escoger personas, ¿qué tipo de personas escogió? Y hemos encontrado algunas respuestas interesantes, ¿no es cierto? Él escogió a todo tipo de personas. Hemos visto que el Señor básicamente puede tomar cualquier material en bruto y usarlo para la extensión de su reino eterno glorioso. Longfellow podía tomar un pedazo de papel sin valor y escribir un poema en él, e instantáneamente hacer que valiera miles de dólares. Eso es genio. Rockefeller podía firmar un pedazo de papel y hacer que valiera millones de dólares. Esas son riquezas. El tío Sam, el gobierno de Estados Unidos, puede tomar un sello dorado, colocar un águila en una moneda y hacer que valga $20. Un mecánico puede tomar material que vale $5 e instantáneamente hacer que valga 500, y dicen que eso es capacidad. Un artista puede tomar un pedazo de lienzo de 50 centavos y pintar en él y hacer que valga miles de dólares. Y Jesucristo puede tomar una vida pecaminosa sin valor, lavarla en su sangre, colocar su espíritu en ella y hacerle una bendición, y eso es llamado santificación. Y de eso se encarga el Señor: tomar material crudo, en bruto, y usarlo. Hay una iglesia en Strasbourg, en la Segunda Guerra Mundial. Fue bombardeada junto con otras iglesias. La gente que iba a esa iglesia llegó después del bombardeo para ver qué había quedado de su amada iglesia, y descubrieron que se había caído todo el techo. A la mitad de la iglesia tenían una estatua hermosa de Cristo con sus manos estiradas que había sido tallada siglos antes por un artista muy talentoso. Era una pieza muy importante de arte para la iglesia, y cuando regresaron y descubrieron que la iglesia se había caído, para su sorpresa descubrieron que la estatua todavía estaba en pie. No obstante, una de las vigas se había caído sobre las manos y había cortado ambas manos. La gente se apuró para buscar un escultor que vivía en la aldea, en la ciudad, y le dijeron: ¿sería tan amable de reemplazar las manos de nuestra estatua? Y él estuvo dispuesto a hacerlo por nada. Él propuso eso a los líderes de la iglesia y tuvieron una junta. Después de la junta salieron para anunciarle al escultor que habían rechazado su propuesta. La razón era que pensaban que la estatua sin manos sería la mayor ilustración posible del hecho de que Dios lleva a cabo su obra a través de su pueblo, y las únicas manos que Él tiene son las manos de ellos. Entonces la estatua permaneció sin manos. En un sentido muy real, eso es verdad. Jesucristo escoge manos humanas, y algunas veces parecen ser las manos más débiles, las que tienen menor éxito potencialmente hablando. Y conforme hemos estado viendo a los apóstoles, nos ha sorprendido, creo yo, ver su falta de capacidad. De hecho, no hay una organización ejecutiva de búsqueda en el país que habría escogido a alguno de estos hombres. Simplemente no eran aptos al ser evaluados por los estándares del mundo. El grupo 1 tuvo algunos líderes muy fuertes: Jacobo y Pedro, bastante fuertes, amaban a los hombres, Andrés y Juan. Y el grupo 2, hay algunos hombres bastante buenos: Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Pero Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo y Simón, el celote, ¿quién oyó de ellos? ¿Quieres saber que la Biblia no dice nada de ellos? Algunos de ustedes están diciendo: ¿acaso eso significa que nos podemos ir? No, porque aunque la Biblia no dice nada de ellos, he encontrado algunas cosas que decir de ellos. Ahora, este es el grupo menos cercano, el que tenía menos intimidad con Jesús. ¿Se acuerda usted que le dije que siempre aparecen en los mismos grupos? 4, 4 y 4. Cuando la lista de los 12 es dada, y es dada 4 veces en la Escritura, y todos los nombres siempre aparecen en el mismo grupo de 4. Y se alejan en términos de cercanía de Cristo. Pero todos fueron escogidos de manera maravillosa por el Señor. Todos predicaron el reino, todos enseñaron las verdades del reino, todos curaron enfermos y echaron fuera demonios. Fueron el primer orden de predicadores del reino después de Cristo mismo. Y reinarán en tronos
gobernando a las 12 tribus de Israel en el milenio. Digo, son sorprendentes al ver lo que hizo el Señor en ellos, cómo los transformó. ¿Qué hemos aprendido de ellos en términos del tipo de personas que el Señor usa? Bueno, Él usa a líderes fuertes, dinámicos, valientes como Pedro, que toman el liderazgo, la iniciativa, planean, confrontan. Él usa a almas humildes, gentiles, que se ven invisibles como Andrés, buscando de manera silenciosa evitar la prominencia, sino llevar a gente a Cristo tras bambalinas. Él usa a hombres llenos de celo, apasionados, ambiciosos, que no hacen concesiones, orientados a la tarea, no sensibles como Jacobo, que terminó siendo un mártir de los primeros. Él usa personas amorosas, orientadas a la gente, sensibles, consideradas, creyentes, que confían, íntimos, que buscan la verdad como Juan. Él usa a personas escépticas, analíticas, mecánicas, tardas para creer, no muy inteligentes, sin visión, pesimistas, no muy seguros como Felipe. Y Él usa inclusive un hombre con prejuicio en su corazón, que es un buscador de la verdad. Y a una persona honesta, abierta, con una mente clara y profundamente rendida como Natanael. Y Él usará a un extorsionador, un paria, un recaudador de impuestos, un traidor y el hombre más aborrecido en su sociedad entera como Mateo, quien sabe que él es un pecador y busca el perdón, y Él lo va a convertir en un hombre manso, callado, humilde, que ama a la escoria de la sociedad y quien tiene una gran fe en Cristo. Y ahora el último grupo, y para esta mañana veremos estos tres: Jacobo, Lebeo y Simón. Primero, Jacobo, el hijo de Alfeo. Hay una línea famosa en los apócrifos que podrán encajar en este punto. Dice: alabemos ahora a los hombres famosos. Bueno, si fuéramos a hacer eso, Jacobo, el hijo de Alfeo, no estaría en nuestra lista. Él nunca estaría en el quién es quién. Él nunca sería un invitado en un programa de televisión. A él nunca se le pediría que escribiera un prefacio para un libro o que orara en una convención, y él nunca sería entrevistado por Cristianismo Hoy. Jacobo, el hijo de Alfeo, ¿quién es ese? ¿Sabe usted lo que la Biblia dice de él? Absolutamente nada. Es correcto, nada. Simplemente es un nombre. Y él tuvo un nombre famoso. Me imagino que él probablemente sufrió porque estaba Jacobo, el hijo de Zebedeo, quien era un hombre que sobresalía. Un hijo del trueno, la Biblia lo llama. Y después estuvo Jacobo, el hermano de nuestro Señor. Y después estuvo Jacobo, el hijo de Alfeo. Nunca escribió nada, nunca dijo nada, nunca preguntó nada, nunca hizo algo registrado en la Biblia. De hecho, en Marcos 15:40 él es llamado Jacobo el Micros, el pequeño Jacobo. Adivine quién era Jacobo el grande. Jacobo grande, el hijo del trueno. El pequeño Jacobo, él simplemente era el pequeño Jacobo. La palabra micros básicamente significa pequeño en estatura. Podría indicar que él era pequeño. También puede significar joven de edad. Podrá significar que él era joven y pequeño. También podrá significar que él era el menor en influencia. Entonces él era pequeño y joven y no de mucha influencia. En cierta manera pienso que él era esas tres cosas, y esa es la razón por la que en cierta manera le dieron ese apodo, el pequeño Jacobo, Jacobo el menor, como es llamado por Marcos. Si él era mayor que Jacobo el hijo de Zebedeo, probablemente no lo habrían llamado Micros porque habría confundido a la gente. Probablemente lo habrían llamado Jacobo el anciano o Jacobo el mayor. Entonces probablemente indica que él era menor. Y si era alto en estatura, probablemente no lo habrían llamado Jacobo el pequeño. Y si él hubiera tenido mucha influencia, probablemente nunca lo hubieran llamado por el apodo el pequeño Jacobo. Probablemente le habrían dado un apodo según su influencia, como Jacobo el valiente o algo. Entonces bien podría ser que él era un joven, pequeño, no muy alto, que no era una personalidad poderosa de manera particular. ¿Sabe una cosa? Simplemente me es alentador saber que el Señor no depende de superestrellas, ¿no es cierto? La gente dice: oh, tú sabes, si tan solo tal y tal se convirtiera en cristiano, simplemente piensa en lo que pasaría. Le sorprendería usted oír lo que la gente me dice: estoy orando por Bob Hope porque se convierte en cristiano, porque si Bob Hope se llega a convertir en cristiano, ¿puedes imaginarte lo que pasaría? ¿Quieres saber algo? Eso es algo fabuloso. ¿Por qué orar? Me gustaría ver que él se volviera cristiano, pero el reino de Dios no va a avanzar con mayor velocidad si él guía el desfile que con cualquier otra persona, porque Dios no depende de eso. Jacobo, el hijo de Alfeo, se va a sentar en un trono reinando sobre una de las tribus de Israel en el milenio. ¿Y qué sabe usted de él? ¿Usted no sabe nada de él? Bueno, ¿cuál es el punto? Que Dios
es el que tiene el poder, ¿verdad? No, Jacobo. La Biblia no dice nada de él. Lo que él hizo, su personalidad, nada. Su marca es la oscuridad y creo que es algo alentador que el Señor colocó a un hombre ahí que es absolutamente oscuro. Él es el más oscuro de todos ellos. Él no hizo ninguna pregunta, no dijo algo. No sabemos nada de él. Bien podría ser que él simplemente fue obediente todo el tiempo y no había mucho que decir de eso. Digo, Pedro aparece mucho, pero normalmente es negativo. Jacobo nunca aparece. Quizás él simplemente hizo todo lo correcto todo el tiempo. Oh, hay una tradición tenue de él. Los primeros padres de la iglesia dicen que predicó en Persia. Persia es Irán antiguo, y que él llevó el evangelio de Jesucristo a esa tierra, y se rehusaron a oírlo predicar y lo crucificaron. Me pregunto, ¿cómo sería el mundo en la actualidad si Irán hubiera oído el evangelio predicado por Jacobo, el hijo de Alfeo? Quizás no tendrían un legado de religión musulmana. El Señor usa personas comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias, soldados callados, desconocidos. Y pensé, conforme estaba reflexionando en este individuo de Hebreos capítulo 11, en donde dice, ¿qué más diremos? Versículo 32. No tendría tiempo para hablar de Gedeón y Barak y Sansón y Jefte y David y Samuel y los profetas. Conocemos esos nombres. Y después, quienes mediante la fe conquistaron reinos, obraron justicia, obtuvieron promesa, cerraron bocas de leones, apagaron fuegos, escaparon el filo de la espada, de debilidad fueron hechos fuertes y después sigue, recibieron sus muertos a vida. Otros enfrentaron aflicción mediante burla y azotes, encarcelamiento, cadenas, fueron apedreados, cortados a la mitad y probados y matados con la espada y sigue y sigue y sigue. Personas sin nombre, sin nombre, sin nombre, sin nombre que murieron por su fe y después él dice, de quienes el mundo no era ¿qué? Digno. Inclusive, ni siquiera conocemos sus nombres. ¿Podría añadir una observación interesante de Jacobo? Alfeo es un nombre común y también lo es Jacobo. Pero hay otro discípulo que tuvo un padre llamado Alfeo y ese es Mateo. Según Marcos 2.14, Mateo es llamado Leví, Leví o Mateo el mismo y dice Leví, Marcos 2.14, hijo de Alfeo. Hay una posibilidad remota que Jacobo fue el hermano de Mateo. Ahora, quiero hablarle de mi corazón por tan solo un minuto. Los apóstoles, y usted ve esto, y se está volviendo claro para mí conforme estoy viendo esta serie. Los apóstoles nos demuestran que realmente el obrero nunca es quien importa en la obra del reino. Nunca es el obrero. Creo que jamás había entendido realmente lo que Pablo quiso decir cuando él dijo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Es Dios quien da el crecimiento. 1 Corintios 3. El obrero no es nada. De tal manera que el Nuevo Testamento ni siquiera se enfoca en estos hombres. Nunca. No dice ahora, ustedes, lo que importa es estudiar a estos dos hombres. Ahora, quiero que entiendan su carrera, su estilo, su método, sus medios. La Biblia no escoge al mejor predicador y le da a usted su método homilético. La Biblia no escoge al que fue el mejor sanador o el más eficaz en esto o aquello. Ni siquiera trata con ellos. La única ocasión en la que los apóstoles son mencionados en la Escritura es cuando cruzan, por así decirlo, su vida con la de Cristo por un propósito específico. Él es el centro de enfoque. No hay nunca un desvío. Usted no tiene registro alguno de la carrera de algún discípulo. Usted no tiene el registro de alguna carrera de algún apóstol porque eso no es lo que importa. El instrumento humano no es importante para Dios. Él puede usar el asno de Balaam si tiene que hacerlo. Él puede hacer que las rocas clamen si tiene que hacerlo. El instrumento humano no es lo que importa. Usted no tiene que ser alguien brillante intelectualmente o ser dotado de alguna manera fuera de lo normal. Eso no es lo que importa. La Biblia nunca trata con eso. El enfoque siempre está en Jesucristo. Y estas personas simplemente entran y salen del escenario y normalmente hacen preguntas torpes. Quizás usted ha leído la historia de el hombre que pintó la gran pintura de la Última Cena. Él llamó a su amigo y le dijo, quiero que la veas. Ya acabé, evalúala. Él la vio y le dijo, quiero decirte, esos vasos que has pintado en la mesa son las cosas más magníficas que jamás he visto. Su amigo, sorprendido de manera instantánea, conforme el pintor tomó el pincel y algo de pintura y pintó sobre todo vaso. Él dijo, fallé porque quería que vieras a Cristo. Viste los vasos. Es algo maravilloso ser un
vaso apto para el uso del Maestro. Pero ahí no debe estar el enfoque. Creo que una de las grandes tragedias del cristianismo en nuestra época y lugar es que vemos los vasos. No vemos a Cristo. Estamos orientados a la personalidad, estudiando los métodos y los medios de los hombres, en lugar de experimentar el poder de Dios. Y creo que parte de la impotencia en la iglesia se debe a esta mentalidad de superestrella cristiana. Eso no es lo que importa. Cristo es lo que importa. Entonces el Señor usa a un hombre oscuro, pequeño, desconocido. Podría haber dicho ser hermano de Mateo, pero él en silencio pasa desapercibido a lo largo de la narración del Evangelio. Sin embargo, sin duda alguna, fue un predicador poderoso con un compromiso profundo, usado por Dios. Y algún día usted puede leer el registro celestial por usted mismo y descubrir todo lo que la Biblia no dice. ¿Qué hay acerca del segundo? Versículo 3. Le veo por sobrenombre Tadeo. Y si usted ve en Lucas 6:16 y en Hechos 1:3, si usted no lo tiene que buscar, usted descubrirá que tuvo un tercer nombre, Judas, hijo de Jacobo. Y en un llamado, él es llamado Judas, no Iscariote. Judas, también un nombre común, significa Jehová guía. Y muchas personas en esa época nombraban a su hijo Jehová guía, Dios guía. Este es Judas. Ese es probablemente el nombre que se le dio y después probablemente recibió el nombre Leveo y Tadeo conforme la gente añadía nombres casi como apodos. Tadeo es una palabra fascinante. Viene de una raíz hebrea tad, lo cual tiene que ver con un pecho femenino. Y básicamente Tadeo significa hijo de pecho y probablemente refleja el hecho de que Tadeo era el bebé de su familia. Era común tener familias grandes. Tadeo era el bebé, él era Tadeo. Usted ha visto una madre, ella se acerca y dice, quiero que conozcas a mi bebé. Y ella ve hacia arriba y el hombre mide 1.90. ¿Usted entiende? Este es mi bebé. Bueno, ese es el bebé de la familia. Ese es el último, ¿verdad? Ese es el bebé del pecho. Quizás ese es un pequeño coloquialismo para el bebé. Y entonces, para su familia, él era el bebé. Él era el hijo de pecho. Objeto especial de deleite, probablemente para su mamá. Y después él también es llamado Leveo. Ahora, ese también podría ser un apodo y viene de la raíz hebrea Lev, lo cual significa corazón y significa un hijo de corazón. Y un hijo de corazón era alguien con un corazón grande y normalmente estaba relacionado eso con la valentía. Entonces, su familia lo veía como su bebé y bien podría ser que los discípulos en cierta manera le dieron un apodo u otros hombres que lo conocían le dieron el apodo Leveo porque eso reflejaba su valentía. Él pudo haber sido un hombre valiente. Ahora no podemos estar seguros de estas cosas, pero bien podría ser que desde la perspectiva de su madre él era el bebé tierno, pero desde la perspectiva de sus amigos él era un hombre de valentía fuerte. Él también está encerrado en oscuridad. Él tampoco habría llegado a la lista de quién es quién, pero él hizo una pregunta muy importante y es la única vez en la que lo conocemos en la Escritura. Juan 14, véala conmigo rápidamente y vamos a ver esto de manera más bien breve. Jesús hablando la noche antes de su juicio y él dice en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esa es una afirmación increíble. Usted podría sentarse y ver eso y pensarlo por horas. Tú guardas mis mandamientos, muestras que me amas. Eso es todo lo que dice, básicamente. Puedo identificar a quién me ama, me obedecen. Puedes decir amar a Dios y amar a Cristo, no obedeces. Esa afirmación es una mentira. El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es una afirmación increíblemente importante. Dios solo puede manifestarse a un corazón que lo ama. Esa es la razón por la que la gente en el mundo no conoce a Dios. Esa es la razón por la que no pueden percibir la verdad, porque no aman a Dios. Tiene que haber un amor hacia Dios, una disposición a obedecerlo y después Dios es manifiesto. El punto es que aquí está el resumen. Dios únicamente se manifiesta a un corazón amoroso. ¿Escuchó eso? Eso es todo. Únicamente aquellos que lo aman, conforme Él se manifiesta. Ahora, la palabra manifiesta da lugar a este pensamiento y Judas Leveo, Tadeo, responde en el versículo 22. Judas le dijo, no Iscariote, un Judas diferente. Judas, hijo de Jacobo, Señor, ¿cómo es que tú te manifestarás a ti mismo a nosotros y no al mundo? Estás diciendo que únicamente aquellos que te aman van a verte y conocerte, y tú
te manifestarás únicamente a aquellos que te aman. ¿Cómo puedes manifestarte a ti mismo a nosotros y no al mundo? ¿Qué quiere decir? Bueno, él está pensando en la manifestación como algo externo. Como puede ver el vino al apostolado como muchos otros, pensando en un reino terrenal, un gobierno terrenal, un derrocamiento de Roma, una gran expectativa de establecer el reino terrenal. Y él está diciéndole, ¿cómo es posible que puedas cumplir la esperanza mesiánica? ¿Cómo es posible que puedas establecer el reino sobre la tierra? ¿Cómo es posible que puedas reinar sobre el trono de David? ¿Cómo es posible que puedas demostrar quién eres tú y que el mundo no lo vea? Digo, ¿cómo podrías hacer eso? ¿Cómo podría ser hecho de tal manera que no lo vieran? Y podría haber otra referencia en su afirmación. Él también podría estar diciendo, ¿por qué pensarías en manifestarte a ti mismo solo a nosotros? Digo, este grupo de insignificantes, nadie, digo, si eres el Mesías y este es el momento, ¿por qué solo te muestras a nosotros? Digo, ¿es el mundo el que el Mesías va a gobernar? Es una buena pregunta. ¿Por qué es que no todo mundo te va a ver? Digo, si es el momento del reino, hagámoslo, y podría haber quizás usted hay un poco de valentía por la que él es conocido. Hagámoslo, Señor. El mundo entero necesita conocer. ¿Por qué solo quieres mostrarte a nosotros? Pero como puede ver, él no entendió. Y entonces el Señor vuelve a decir, si un hombre me ama, él guardará mis palabras y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Y él repite el mismo principio. El punto es este. Judas, Lebeo, Tadeo. Las únicas personas que me percibirán son los que me aman. Eso es todo. Y versículo 24, el que no me ama, no guarda mis dichos. Y la palabra que oye no es mía, sino la del Padre que me envió. En otras palabras, el que no me ama no sabe de qué estoy hablando y no sabe que viene de Dios. Él dice, la manifestación está limitada a recepción. Es como una estación de radio. Usted puede enviar la señal, pero hasta que usted enciende, la radio no la puede recibir. Robert Louis Stevenson una vez citó a Thoreau, y en una cita interesante le dijo que Thoreau dijo en una ocasión, necesitas a dos personas que hablen la verdad, uno que la dice y otro que la oye. Es verdad. Cristo vino a los suyos, ¿pero qué? Los suyos no le recibieron. Él estuvo en el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. El Dios de este mundo cegó sus mentes, la luz ha venido al mundo, pero los hombres aman las tinieblas. Como puede ver, los receptores no están encendidos. Y Jesús está diciendo, solo me puedo manifestar a mí mismo a personas que reciben. Me da tanto gusto porque él hizo la pregunta. Porque esa es una verdad tremenda que saber, ¿no es cierto? Me da tanto gusto porque Jesús respondió eso. Esa fue una pregunta profunda. Este hombre realmente pensó en lo que dijo. Él refleja una perspectiva judía típica del reino, que era un reino terrenal, literal, real. Eso es exactamente lo que los judíos creían. Y no podía entender cómo es que puedes traerlo sin que todo el mundo lo sepa. Él también refleja, creo yo, humildad. ¿Por qué no lo dices sino al mundo entero? ¿Por qué te limitas a ti mismo a tan solo nosotros? Entonces, usted ve algunas cosas en él que son admirables. Un escritor dijo que usted podía tomar un himno de Carlos Wesley, sacarlo del himnario, aventarlo a la calle, simplemente dejarlo ahí. Un perro llegaría, lo olfatearía y no significaría nada para ese perro. Y quizás el hombre de la basura vendría y lo recogería y lo aventaría a la basura. O alguna persona entusiasta que está preocupada porque esté limpia la calle vendría y diría, oh, basura, y la quitaría con cuidado. O alguien en el mundo podría venir que fuera muy materialista y pensara, más vale que recoja eso. Podría ser el título de propiedad para alguien o algo. Un hombre de letras podría venir y decir, ajá, Carlos Wesley. Hombre, él era un hombre literario. Una maravillosa expresión poética hay aquí. Después podría haber una persona con una manera de pensar espiritual y lo recogería y su alma será bendecida. El papel era una cosa, pero la manera en la que lo recibiera usted, eso es lo que importa. Así es en el mundo también. Solo aquellos cuyos corazones son purificados por amor y andan en obediencia conocerán la manifestación de Dios. Creo que ese es el tipo de persona que Tadeo fue. Entonces vemos que el Señor usa a gente oscura como Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Lebeo, Judas. No llegarán a la lista de quién es quién, pero reinarán en el milenio. Por cierto, la tradición de la primera iglesia nos dice algo de Tadeo, que él tuvo dones tremendos por el poder de Dios para sanar a los enfermos. Y cierto rey en Siria llamado Abgar oyó de él y estaba enfermo, y él llamó a Tadeo para que viniera y lo sanara. Y camino ahí él sanó a
muchos cientos de personas a lo largo de Siria. Cuando finalmente llegó al rey, él sanó al rey y le presentó el evangelio al rey, y la leyenda cuenta que el rey se convirtió en cristiano. Esto hizo que el país entrara a tal caos que un sobrino apóstata del rey capturó a Tadeo, lo hizo su prisionero y lo mató como mártir, y él fue matado en Siria. Si usted llega a ver un libro de historia antigua de la iglesia de Tadeo, verá que cada uno de los discípulos tuvieron un símbolo, y el símbolo de Tadeo es un palo grande, porque la leyenda dice que lo golpearon hasta matarlo con un palo, fiel a su Señor. Finalmente, el último hombre para esta mañana, Simón, el celote. Ahora escuche con atención porque voy a explicar esto rápidamente. Usted tiene en su Biblia quizás la palabra cananista. Esa es una transliteración desafortunada de la palabra cananaios, realmente. Y la suposición es que se refería supuestamente a Canaán. Geográficamente eso no es verdad. Viene de una raíz caná, lo cual significa ser celoso por la ley. En Lucas él es llamado Simón el celote, celotes. Y esto es simplemente otra palabra que significa lo mismo. Simón, el hombre lleno de celos. Simón el celote. Y bien podría ser que él, de hecho, estaba identificado con un grupo en el judaísmo conocido como los celotes, y que cuando él se convirtió en un discípulo, realmente no cambiaron el nombre. Él debió haber continuado manifestando el mismo tipo de celo apasionado que él tuvo cuando él era un celote. Básicamente, hubieron 4 grupos dominantes dentro del judaísmo. Los fariseos eran los más estrictos, eran los fundamentalistas, los legalistas. Después estuvieron los saduceos, y eran los liberales. Después estuvieron los escenos, y eran los místicos, los ascéticos, los monásticos que estaban ahí en las cuevas. Y después estuvieron los celotes. Ellos eran el grupo orientado a la política, eran los terroristas, eran las guerrillas. Ellos saqueaban por todos lados y quemaban y asesinaban. Un grupo de ellos, dentro de los celotes, eran conocidos como los sicari, de sicaya, espada. Eran los asesinos y se habían rebelado en contra del dominio romano. De hecho, realmente nacieron a partir del periodo macabeo. Fuera por nombre o no, no podemos estar seguros, pero a partir del periodo macabeo, cuando los judíos fueron guiados por Judas Macabeo para rebelarse en contra del poder griego, hubieron afirmaciones hechas acerca de un revolucionario y se pusieron de pie para defender el pacto de Dios, particularmente en Primero de Macabeos, si hay algo de eso, y parece que a partir de eso salió una especie de enfoque terrorista políticamente orientado, y más tarde llegaron a ser conocidos como los celotes. Encontraron a un líder en los tiempos del Nuevo Testamento llamado Judas, otro, como dije, un nombre muy común, y bajo este Judas de Galilea comenzaron actos de sedición, y por toda la tierra estas cosas estaban pasando. De hecho, si usted pudiera ver el resto de la historia, conforme usted lee el Nuevo Testamento, habrían pequeños interludios por todos lados, guiados por los celotes, que los romanos están apagando como pequeños incendios. Asesinaban por aquí, asesinaban por allá, saqueaban, quemaban, todo lo que pudieran hacer. Muy parecido como lo que usted ve en la actualidad en el Medio Oriente, con una especie de actividad de guerrilla. Ahora, por muchos años la tierra había sido gobernada por un rey idumeo, no un judío, llamado Herodes el Grande. Y cuando Herodes el Grande murió, él dividió su territorio y lo entregó a 3 de sus hijos, Felipe, quien tomó las regiones del noreste, y después estuvo Antipas, quien tomó Galilea, y después estuvo Arquelao, quien tomó la parte de Judea-Samaria. Arquelao mostró ser un perdedor y entonces fue reemplazado por un gobernante romano, y así es como Pilato entró en la escena. Pero en toda esta efervescencia política y el movimiento y lucha por el poder, la flama de los celotes comenzó a arder bajo el liderazgo de Judas. Finalmente los romanos asesinaron a Judas, pero no pudieron apagar el fuego de los celotes, y entonces continuaron haciendo lo que hacían. Eso llevó a la Guerra Santa. Josefo dice que creyeron que era una guerra santa y simplemente saqueaban y mataban y quemaban y todo eso. Es muy posible que Simón fue un miembro de los celotes. Él es llamado Simón el Celote. Él era un terrorista involucrado en guerra de guerrillas. Podría parecerle interesante saber que eran tan antiromanos que ni siquiera pensaban en matar a un romano, pero eran tan antirromano que cualquier persona de sus paisanos, inclusive un judío de sus paisanos, que de alguna manera estuviera del lado de Roma, también lo asesinaban. Finalmente, en el 70 después de Cristo, los romanos tuvieron que detener todo esto, y entonces vinieron y destruyeron Jerusalén. Y Josefo dice, escribiendo en sus antigüedades, que la razón clave de la destrucción de Jerusalén fue la actividad de los celotes. Los romanos se cansaron tanto de pelear contra estas revueltas que decidieron entrar y simplemente destruir la operación entera. Y si tan solo pudieran destruir Jerusalén, se podían mover a partir de ahí. Y lo hicieron. Destruyeron Jerusalén en el 70 después de Cristo y se movieron hacia afuera y mataron a la gente en 985 ciudades y aldeas en Galilea.
Simplemente aplastaron la nación y los celotes fueron el aguijón en su costado que finalmente dio lugar a esto. Ahora, hubo un líder después del 70, después de Cristo, de los celotes llamado Eleazar, y él guió a los celotes en saqueos continuos. Quedaban unos cuantos, pero iban por todos lados, haciendo lo que siempre habían hecho. Finalmente encontraron un lugar donde podían esconderse. El lugar era Masada, y los celotes estaban ubicados en Masada. Y de ahí salían para llevar a cabo sus actividades tipo guerrilla. Y esto, claro, fue más tarde, después del tiempo de Simón. ¿Se acuerda usted de cómo terminó todo finalmente? Los romanos finalmente se apoderaron de Masada y los celotes, sin querer perder su vida, en manos de su enemigo romano aborrecido, cometieron suicidio. Y Josefo escribe en la guerra de los judíos que Eleazar convocó a la gente y les dio un discurso incendiario en el cual los instó a matar a sus propias esposas e hijos y cometer después suicidio. Y ellos le tomaron la palabra, abrazaron de manera tierna a sus esposas, besaron a sus hijos y comenzaron entonces con el trabajo sangriento. 960 perecieron. Solo 2 mujeres y 5 niños escaparon al esconderse en una cueva. Ahora, recientemente, un movimiento, en cierta manera, ha llenado de glamour Masada. Esas no fueron las personas judías normales. Esos fueron los terroristas políticos. Y se mataban a sí mismos antes de que dejaran que un romano les quitara la vida. Así de profundo era su odio. Ahora, un hombre como Simón, que se pegara a ellos, debió haber sido un hombre con una pasión tremenda, una capacidad tremenda de celo. Y usted puede imaginarse que él debió haber sido una bola de fuego cuando hablamos de la obra del Señor. Él encontró un mejor líder y una causa más grande. Él se enlistó. ¿Se da cuenta que él está enlistado ahí antes de qué nombre? Judas Iscariote. Me parece interesante, pero probablemente iban juntos. Quizás salieron de 2 en 2. Era él y Judas. Porque Judas tuvo ese mismo tipo de orientación política, ¿no es cierto? Y bien pudo haber sido que entraron al mismo nivel pensando, hombre, este Jesús realmente podría ayudar a nuestra causa. Y Simón pudo haber sido el traicionero. Y usted habría nombrado sus hijos Judas, no Simón. Pero Simón creyó y fue transformado. Judas no. Y entonces nadie nombra nada Judas. Simón se volvió el hombre de Cristo. Piensen cuán maravilloso habría sido para él llevarse con Mateo, quien recaudaba impuestos para el gobierno romano. Me pregunto si él llegó a tener un poco de ansiedad por Mateo. Bueno, el Señor usa todo tipo de personas no calificadas, ¿no es cierto? Él puede usarlo a usted y a mí. Voy a cerrar con esta ilustración. Hubo un violinista de concierto que quería demostrar un punto muy importante que él pensaba. Entonces él contrató una sala de conciertos grande en una ciudad y anunció que él tocaría un concierto en un violín de $20,000. Él hizo que el lugar estuviera lleno de amantes del violín, salió y tocó de manera exquisita y aplaudieron simplemente de manera gloriosa. Él se inclinó, recibió su aplauso, aventó el violín al suelo y lo hizo pedazos. La gente estaba horrorizada y después él dejó el escenario. Se acercó el gerente del escenario y dijo, damas y caballeros, para que estén tranquilos, eso costaba $20. Él ahora va a regresar a tocar el violín de $20,000. ¿Y sabe una cosa? Ellos no pudieron identificar la diferencia. Y él les enseñó algo. No es el instrumento, es el artista, ¿verdad? Ahora, tenemos que enfrentarlo. La mayoría de nosotros somos violines de $20 en el mejor de los casos, ¿verdad? En el mejor de los casos. Pero, oh, qué música puede tocar el maestro con nosotros. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra a nosotros a través de las vidas de estas personas oscuras. Gracias porque tienen un lugar especial para siempre, que los veremos reinando en tu reino, que pasaremos la eternidad con ellos y aprenderemos de todas las verdades no habladas de sus ministerios maravillosos y poderosos.
Señor, ayúdanos a saber que el enfoque nunca está en la herramienta humana, sino solo en ti. Y oh, cómo eso enfatiza el hecho de que debemos operar en el poder de Dios, no en nuestra propia fuerza. Sálvanos de la necedad de ver los vasos en lugar de ver al Cristo. Padre, tráenos de regreso en esta noche de nuevo conforme abrimos tu libro y vemos el servicio espiritual y lo que nos has llamado a hacer. Coloca estas verdades en la profundidad de nuestros corazones y que veamos lo que tú puedes hacer con una vida simple para tu gloria. Gracias por este tiempo juntos, en el nombre de Cristo. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.